Hola, soy Javier Bruna, abogado experto en Derecho Sanitario y miembro de la Asociación del Defensor del Paciente. Quisiera hablaros hoy de lo que es una negligencia médica. Para que concurra una negligencia médica hace falta dos requisitos. Uno, que haya existido una mala praxis médica y que el segundo requisito, como consecuencia de esa mala praxis médica, se haya causado un daño al paciente. ¿Cómo se sabe si estamos ante una negligencia médica? Normalmente el daño se sabe. Habitualmente el paciente sabe de entrada el daño que tiene. El problema más importante es saber si ese daño es consecuencia de una mala praxis, es decir, de una mala actuación médica o no. Y para ello es importante dos cosas. La primera, el paciente tiene derecho a conseguir toda la historia clínica completa, íntegra, del centro sanitario, hospital o del médico que lo haya tratado. Según con esa historia clínica, tiene que ser examinada por un perito de la misma materia, de la misma especialidad del médico que la ha tratado. Y ese perito de la misma especialidad tiene que ser objetivo e imparcial, insisto, objetivo e imparcial. Y para conseguir esto, en este despacho lo que hacemos es buscar peritos. Si la negligencia, por ejemplo, es de Valencia, buscar un perito de fuera de Valencia, de Madrid o de Barcelona, justamente para asegurarnos de que su opinión, su estudio sobre el caso sea efectuado con objetividad y con imparcialidad. Y evitar así problemas de corporativismo médico. Hay una creencia extendida de que para qué sirve denunciar, porque hay mucho corporativismo y que los casos contra médicos y menos contra la administración, pues no se ganan. Eso es falso. Es decir, si un paciente afectado por una negligencia médica va bien pertrechado, con un buen abogado especializado en derecho sanitario y con un buen informe pericial, por supuesto que el caso se gana, y en este despacho en concreto hemos ganado y estamos ganando muchos casos de negligencia médica, sea contra hospitales privados o contra la sanidad pública. Sobre la vía judicial, hay la duda de decir qué vía judicial es mejor. Hay una tendencia, en principio, de que el paciente afectado por una negligencia médica de acudir a la vía penal, de ir al juzgado de guardia y denunciar los hechos al juzgado de guardia. Eso yo lo considero correcto cuando son hechos graves, o sea, estamos ante un daño grave y una negligencia médica grave. O también en aquellos casos en que conviene saber a ciencia cierta la causa del fallecimiento del paciente. Para eso es necesario una autopsia por el médico forense y, por tanto, acudir a la vía judicial penal. Fuera de estos casos, es conveniente utilizar otras vías que dan mejores resultados. Normalmente es en la sanidad privada la vía civil y en la sanidad pública la vía contencioso-administrativa. Si se me hiciera a mí la pregunta de si yo aconsejo denunciar las negligencias médicas, yo diría con total contundencia que sí, que aconsejo, desde luego, denunciar cualquier negligencia médica. Y pondría un ejemplo muy simple. Hace unos años se pensaba que para qué denunciar un maltrato a la mujer, digamos, un abuso a la mujer, si no servía de nada. Es decir, hoy en día la sociedad está muy concienciada y sensibilizada de que hay que denunciar. Y los casos salen adelante y se castigan a los culpables. Pues igual pasa con las negligencias médicas. O sea, la misma sensibilidad y concienciación que existe respecto al maltrato a la mujer, debe existir también esa misma sensibilidad, como decía, en los casos de negligencia médica, porque representan un gran daño para la sociedad. Y porque existen muchísimos casos deleznables que deben ser denunciados, que no pueden quedar impunes, que no podemos estar de brazos cruzados por el grave daño que no solamente se hace al paciente o a sus familiares, sino a la sociedad en general. Y esos médicos, ese centro hospitalario
que ha incurrido en negligencia médica debe tener su castigo y debe ser denunciado y debe ser reparado el daño hecho. Por tanto, yo aconsejo siempre el poder denunciar los hechos porque es una obligación moral, por supuesto, que tienen el paciente o los familiares del paciente fallecido. Hasta la próxima.